Ahora escucharemos a un especialista con más de 16 años de experiencia en derecho marítimo, siniestros, daños y seguros. Especializada en grandes riesgos, derecho de daños y responsabilidad civil en México, Estados Unidos, Noruega y diversos países de Latinoamérica. Manejo de grandes riesgos en diversas áreas, incluyendo temas legales, contractuales, control de crisis, ajuste y control de reclamos. Destacando siniestros de alto impacto, accidentes aéreos y navales, terremotos, huracanes, tifones, daños a equipo ultramar, explosiones de gas natural y LP, siniestros de tránsito gasóleo y carga, daños a transformadores y equipo termoeléctrico o geotérmico, incidentes en gasoductos y oleoductos, responsabilidad civil, hotelería e industria de entretenimiento, desastres de origen natural, responsabilidad civil, productos terminados en industria química y cosmética. Daños a terceros y al medio ambiente. Mitigación y continuidad de negocios durante la pandemia SARS-CoV-2. Con nosotros, Lindsay Garnica. Roxana, muchísimas gracias por tu presentación tan linda y siempre tan pertinente. Te agradezco mucho el espacio. No tienes nada que agradecer. Te quedas con tu público. Perfecto, pues muy buenos días. La verdad es que para mí es un gran honor estar aquí, poder platicar. Algunos a lo mejor ya me conocen, los que no me conocen, soy Lindsay Garnica y se van a dar cuenta que probablemente la forma en la que presento es un poquito diferente a la que se usa en el medio. Por dos razones. Una, porque yo me especializo en desastres. Mi tema es una vez que ya se presentó el siniestro, una vez que ya tenemos el reclamo o el claim propiamente. Como abogada me he desarrollado como abogada de claims, en claims complejos. Tengo también este antecedente de ajuste y mi trabajo es primariamente cuando las cosas ya salieron muy mal. Así que eso me lleva, por supuesto, a ver desde esta óptica las cosas, pero por el otro lado, históricamente toda mi carrera desde muy pequeñita, desde antes de siquiera saber que me iba a dedicar a esto, siempre he creído y he estado plenamente consciente y completamente convencida que cuando las cosas ya salieron mal, tenemos que aprender las lecciones. Entonces, esa es una de las razones por las cuales va a parecer que todo en mi vida son desastres, probablemente sí, pero que espero que les sirva a ustedes y que se lleven algo de aquí. Vamos a empezar primero con la parte en la que yo voy a hablar y después me encantaría ver preguntas, comentarios y poder platicar. Aquí está la cajita, entonces les agradeceré mucho si me apoyan con eso, mientras voy a estar prendiendo yo también aquí mi presentación. Y bueno, ¿qué más les digo? ¿No? Realmente este es un tema que a mí me apasiona, el tema de los grandes riesgos, el tema de los riesgos geopolíticos, es parte de mi formación, es parte de mi día a día. Y desafortunadamente es algo que estamos viviendo con cada vez más tensión. No es algo nuevo, pese a que constantemente nos referimos a ellos como riesgos emergentes. Sin embargo, la realidad es que ya no necesariamente emergente es un término correcto. Cuando hablamos de riesgos emergentes, también vamos a estar hablando de estos riesgos que tienen que ver mucho con la tecnología, por ejemplo, con los drones, con sistemas automatizados. Pero también hablamos de estos puntos geopolíticos. ¿Y por qué me refiero a que no son tan recientes? Sino porque vienen por ciclos y porque históricamente siempre han sido ciclos. Sin embargo, no podemos considerar que el riesgo que tenemos actualmente, en este momento 2026, aunque tenga tintes muy similares a lo que ocurrió en otros procesos históricos, como tendríamos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, tiene sus características únicas, precisamente porque estamos en un punto global único que no tiene equiparación con el pasado. Entonces, desde ahí quiero que empecemos a tomar estos puntos de referencia. Nos vamos a enfocar mucho en temas de guerra, crimen organizado y, por supuesto, lo que nos interesa a nosotros, los desarrollos para el sector asegurador y reasegurador. Entonces, planteamos este tema de si realmente el riesgo está cambiando. Si a mí me apuran, dentro de uno de los temas que más me gusta es el seguro marítimo, por diferentes razones. De entrada, porque es la base de todo lo que hoy vemos como seguro, pero también una gran parte de lo que vemos como administración y como sistemas de transferencia de riesgos. En el caso de marítimo, algo bien interesante es que nosotros podemos ver cómo
por más que tratemos de gestionar el riesgo, siempre vamos a tener riesgos inherentes que son ingestionables, salvo que dejes de navegar. Si tú te haces a la aventura marítima, el riesgo en la navegación siempre va a existir. Y algo similar ocurre con las áreas de negocio que vamos a estar planteando en este lado. Cuando nosotros hablamos de siniestros complejos, de riesgos complejos propiamente, vamos a voltear a ver que no hay una definición estandarizada a nivel internacional. Sin embargo, más o menos la industria ha estado de acuerdo en que vamos a estar hablando de aviación, marítimo, hidrocarburos, riesgos energéticos, espaciales, aeroespaciales, satelitales, y por ahí depende quién le pregunten, pero hablamos de cyber risk o riesgo cibernético. Si me apuran, para mí el tema de cyber risk sí se encuentra en esta bolsa, sin embargo tiene matices muy particulares que hacen que no todo evento de cyber se considere un siniestro complejo. Sin embargo, sí habrá siniestros de cyber que van a ser complejos y que van a tener un gran nivel de complejidad, dependiendo de muchos matices de qué sucedió, cómo sucedió, qué sistemas se vieron afectados. Por ejemplo, tuvimos hace unos 12 meses, más o menos, hace unos cuantos meses, tuvimos el evento de CrowdStrike, que colapsó prácticamente el sistema de los aeropuertos. Entonces ahí sí hablamos de un siniestro complejo. Pero si nosotros tenemos un siniestro contenido que a lo mejor solamente me está afectando una fábrica de jabones a un nivel muy local, muy pequeñito, pues muy probablemente no vamos a estarlo metiendo a esta cartera o a esta válvula de siniestros complejos. Ahora, podemos tener un siniestro en una empresa relativamente pequeña, pero que por su naturaleza propia pueda llegarse a considerar un riesgo complejo. Por ejemplo, un sistema automatizado de una gasolinería o una red de gasolineras. Entonces, por eso ahí vamos viendo que el tema del siniestro complejo es hasta complejo en la propia descripción y en cómo lo vamos a estar manejando. Y volviendo a, no hay una definición estandarizada a nivel internacional. Esto es más o menos lo que a nivel global se interpreta como tal. Dentro de esta bolsita también vamos a meter en los siniestros geopolíticos. Estos riesgos geopolíticos que van a estar moviéndose, modificándose en su propia naturaleza. Y atendiendo a que en la actualidad ya nos estamos moviendo de hablar del riesgo como evento, sobre todo en estas áreas. Ya no es en sí el evento en sí mismo, sino el sistema. ¿Por qué? Porque ya está interconectado, ya es dinámico y ya no es lineal. Esto nos va a regresar a 1988, porque yo les decía, esto parece que estamos hablando de algo que está pasando actualmente, que tenemos el conflicto armado en Medio Oriente, tenemos activos también en Rusia, Ucrania, tenemos otros conflictos también interesantes desde la parte académica y terribles desde la parte humana que están ocurriendo en lugares de Sudamérica, incluso el mismo México, estamos dentro de estos focos. Pero estamos viendo que se está moviendo. Entonces regresamos a que, aunque actualmente lo estamos viendo de una manera mucho más activa, por lo menos mediáticamente, si nos regresamos a 1988, en 1988 se plantea ya propiamente uno de los principales tratados que vamos a impactar en la actualidad. Este tratado se enfoca en el control de tráfico de sustancias ilícitas. ¿Cuál es el tema interesante de este tratado? Que aunque es de 1988, realmente lo estamos empezando a ejecutar o a enforce, dirían los americanos, en la actualidad. Dentro de este instrumento vamos a empezar a hablar de estas interconexiones. En el pasado, nosotros hablábamos de delincuencia organizada y era relativamente fácil delimitar qué entendíamos por delincuencia organizada. Actualmente, la línea se ha vuelto muy delgadita y generalmente la delincuencia organizada, que antes teníamos en una bolsita y luego acá tenemos en otra bolsita el terrorismo y acá teníamos en otra bolsita el riesgo político y luego acá en otro cajón metíamos el riesgo de guerra. Cada uno estaba en su propio cajón. Actualmente, y como lo hemos visto desde este instrumento de 1988, porque sí es bien importante que no
aunque lo estemos reconociendo más actualmente, no quiere decir que sea algo que no supiéramos que ya estaba pasando, ya lo teníamos mapeado e identificado. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora la realidad es que todos están interconectados. Entonces nosotros vamos a tener estas interconexiones en las cuales lo más común es que la delincuencia organizada, bien estructurada, también va a estar participando en financiamiento de grupos armados del otro lado del mundo o en el mismo lugar. Ni siquiera ya no es como ocurría en los 80s o para atrás, donde se enfocaban solamente en una zona geográfica. Ahora pueden estar haciendo financiamientos del otro lado del mundo. Lo mismo, vamos a tener que el hecho de que yo tenga un evento terrorista declarado, decretado como tal del otro lado del mundo, no quiere decir que no lo pueda vincular a un grupo armado en algún país de Sudamérica. Entonces, todo eso empieza a complicarnos y a hacernos un escenario mucho más complejo cuando estamos hablando de esta interconexión dinámica no lineal de nuestros riesgos. Y bueno, me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con seguros? Pues la realidad es que tiene que ver absolutamente todo, sobre todo cuando estamos colocando estas carteras o riesgos específicos. Pero no solamente, lo vimos hace unas semanas, lamentablemente, con el evento que se dio primariamente en Jalisco, pero que afectó a diferentes puntos del país, en el cual el evento deriva de un acto de autoridad que evoluciona a un evento en el cual se da una búsqueda de retomar la plaza. Entonces, empezamos a ver cómo los matices se van concentrando de maneras diferentes. Esto nos lleva a otro punto que para mí es muy importante que tengamos con mucha claridad. El cómo vamos a nosotros a identificar o a nombrar el evento, ya que esto va a tener todo que ver con cómo vamos a administrar nuestro siniestro y sobre todo a la parte del reclamo propiamente. Cuando hablamos de esta conexión global o de esta interconexión, entonces nos vamos a enfocar en esos conflictos persistentes, a esta fragmentación geopolítica. Por ahí actualmente se habla que se está haciendo una redefinición de la distribución geopolítica, en la cual se están volviendo a organizar los canales y las líneas en las cuales está separada las alianzas y las desalianzas. Y actores no estatales. Entonces, como actores estatales, vamos a quedar con los países que están plenamente reconocidos por las Naciones Unidas, por los países, por el derecho internacional público, pero también vamos a tener estos actores no estatales que también pueden llegar a tener injerencia. En los actores estatales vamos a tener los actores estatales reconocidos, como tendríamos la Cruz Roja o la Media Luna Roja Internacional, tendremos incluso la propia ONU, la OMI, la OFAC, la OFAC no, la OFAC va a estar en los actores estatales. Vamos a tener también algunos, como podría ser el caso de organizaciones internacionales, hasta incluido el Vaticano, pero también tenemos aquellas que están consideradas por la mayor parte de los estados o de los países como entidades delincuenciales, como ¿por qué me refiero a la mayoría de los países? Porque hasta esto hay en matices. Lo estamos viendo actualmente qué está pasando con el conflicto que se está dando en el Oriente, en Medio Oriente, que un país americano declara que un país de esta zona es terrorista y este país de esta zona declara que el país americano que lo declaró como terrorista es terrorista. Y ambos tienen toda la razón, porque nosotros estamos utilizando los términos de terrorismo, lo estamos haciendo desde una perspectiva de seguridad nacional y al seguridad hacia adentro, y va a depender completamente de la definición e interpretación que yo tenga, lo cual nos lleva a qué pasa con México y el terrorismo. ¿Por qué en México hablamos que no hay terrorismo? Habrá tintes de terrorismo, y esto lo reconoce la OEA, no lo digo yo. Podrá haber violencia con tintes de terrorismo, pero no hay terrorismo, porque para que exista terrorismo tenemos una serie de candados decretados en diversos sistemas y que los saca del Código Penal. Yo por ahí veía, por ejemplo, cuando ocurrieron estos eventos el caso de Jalisco hace unas semanas, veía por ahí muchísimas
muchas personas y hasta abogados hablando de que eran actos terroristas y que por esta razón había que ver cómo ibas a presentarlo a tu póliza de seguro, sobre todo en autos, porque era terrorismo. Y la realidad es que no estamos hablando de terrorismo. Para un terrorismo en México tenemos que sujetarnos a estos candados, tomando en cuenta, si bien tenemos un artículo en los códigos penales que me da mi tipo penal de terrorismo, superado y sobrepasado desde hace muchísimos años. Por eso los casos específicos, mejor una región, un pequeño poblado o algún estado ha llegado a levantar el acto terrorista, en cuestión de horas se echan para atrás y cambian, porque en México para que esto se haga tiene que ser a nivel federal, procesos que vienen por lineamientos de seguridad nacional y de seguridad en interior. Entonces ya nuestras definiciones del derecho penal están completamente fuera de lugar cuando hablamos de temas de terrorismo, ¿no? Y esto va a ser muy importante. Crimen organizado va a quedar y va a seguir radicando. No quiere organizado no sea un tema o no puede ser un tema de seguridad nacional, pero se van a mover de manera paralela. Y al momento que nosotros estamos entrando a los análisis de nuestros siniestros, tenemos que atender a esto. Por eso se va a volver nacional. Regresando a esto que les explicaba del Tratado de 1989, lo increíble de este tratado es que prácticamente todos los países que son parte de la ONU tienen al interior de sus cuerpos normativos aterrizados este instrumento. En México son alrededor de 12 leyes en las cuales se aterriza este documento. Y lo que pasaba en prácticamente todo el mundo, que si bien lo tenemos desde 1988, realmente tiene relativamente pocos años, tendrá menos de 10 años, que se está ya implementando de manera directa a nivel internacional. Y que va a tener absolutamente todo cuando hablamos de riesgos geopolíticos y cuando hablamos de grandes riesgos. Los choke points. Entender el concepto de choke point se va a volver muy importante para estos temas, independientemente de si yo no necesariamente estoy atendiendo a riesgos de esta naturaleza. ¿En qué sentido? Vamos a tener una directa o indirecta en prácticamente todo el mundo, independientemente de si no tengo una participación directa en la ejecución, consumación o suceso del riesgo. En estos checkpoints son básicamente cuellos de botella a nivel internacional por donde cruza la mayor parte del comercio. Vamos a primaria Hormuz, que es el que está muy famoso actualmente, donde tenemos pasos primarios de gas natural, gas LP, tenemos LNG, tenemos también crudo y tenemos antes, sumamente importante, ¿no? Porque a veces pensamos y nos enfocamos. Cuando nos hablamos de hidrocarburos, pensamos en el crudo propiamente o en el petróleo o en la gasolina, pero recordemos que hay muchos otros matices. Tenemos también materias primas que se utilizan para diferentes industrias que son derivados de estos productos, como podría ser la industria cosmética, que utiliza gran cantidad de ingredientes derivados de estos diferentes, bueno, de la industria de hidrocarburos, ¿no? Entonces, que también van a estar cruzando por estos tramos de checkpoints. Y, por supuesto, el tema de los fertilizantes. Prácticamente todo el mundo dependemos de los, están primariamente trasladándose por estos puntos. Tenemos el canal de Suez, tuvimos un colapso hace unos años que nos recordó lo importante que puede ser un choke point y cómo nos puede generar conflictos. Tenemos el caso de Malta, el cruce de Asia, Gibraltar, Bab el en la zona árabe y otros puntos como los daneses que van para el paso del Mar del Norte. En una interdependencia crítica energética que tenemos actualmente, el que nosotros tengamos un bloqueo en un shock point nos va a generar un efecto mariposa a prácticamente todo el mundo. Tenemos un sistema de más noble porque somos productores. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que somos productores de un hidrocarburo muy pesado
Entonces seguirá habiendo muchos ingredientes que tenemos que traer del extranjero, muchas materias que traer del extranjero y seguimos trayendo gran parte de la gasolina, ¿no? Entonces también tenemos que entender que aunque no nos vaya a afectar tan directamente o tan rápido como le pasaría, por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá o a otros países de Centroamérica, la realidad es que en México vamos a tener unas afectaciones. Países que ya están viendo muy afectados, tenemos algunos países europeos, países, caso de Japón, por ejemplo, o Corea, que ya incluso están poniendo restricciones de venta. México no quiere decir que no lo vayamos a ver, pero vamos a tardar un poquito más en verlo. ¿Dónde se está empezando un incremento ya más fuerte en el tema de los fletes marítimos? No tanto por el seguro, y ahorita nos mandamos a sino por el tema del incremento de los costos en tiempo para hacer los traslados y que la problemática pasada de pero no están donde deberían de estar, y también el combustóleo o el material pesado o el se vuelve mucho más costoso. En el tema que yo les decía, bueno, no quiere decir que el seguro se esté incrementando el costo por un riesgo de guerra, que es lo que sí está pasando. Cuando nosotros hablamos de los cierres de estos canales, generalmente, por ejemplo, en el caso de Hormuz, muy puntualmente, hemos escuchado constantemente que hablamos de un cierre del canal. No es no vayas. Sí se están poniendo detonadores, diferentes tipos de minas acuáticas y también principalmente minas a través de drones, que es el bombardeo aquí primario es por aire y por bajo del agua, a diferencia de lo que pasaba en los 80s, en la guerra de contenedores de los 80s, que también ahorita lo planteamos porque es importante para nuestro tema. En esta ocasión, algo que está pasando muy interesante y que tenemos que entender es, no quiere decir que yo esté y ponga una valla en el canal, sino que se eleva el riesgo, por lo tanto, las aseguradoras mandan notificaciones para decir que tienes que sacar tu embarcación de la zona o perderás tus coberturas de seguro. O en algunos casos puede ser que se te incremente el seguro, puedes seguir circulando. Las aseguradoras lo que están saliendo sobre el asegurador, lo que sale a decir es de, nosotros no estamos cancelando propiamente las pólizas, pero los mismos operadores o propiamente los armadores están eligiendo no navegar por esa zona. Entonces se vuelve una mezcla de ambas cosas. Por un tema de gestión de riesgos, de análisis de riesgos, de transferencia de riesgos, se decide que no es apto cruzar por ahí porque es alto riesgo que tengas un ataque. Por el otro lado, vamos a tener las aseguradoras que te van a estar mandando estas cartas de notificación de no cobertura, modificación de cobertura o incrementos de prima, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por eso hablamos que son bloqueos de los choke points o de los canales de navegación utilizando al sector asegurador. Les comentaba que me gusta mucho hablar del tema marítimo como base, del seguro marítimo, no solamente porque es el origen de todos los seguros, sino también porque el seguro marítimo es el único seguro, la única rama de seguro que genera norma, que hace ley a nivel internacional. Entonces también esto nos habla de la relevancia que tenemos en el comercio, ¿no? Atendiendo también a que cerca de entre el 80 y el 90% de todas las mercancías al día de hoy se mueven por mar. Entonces, aseguradoras puede llegarse a convertir o tomarse supletoriamente como norma o incluso convertirse en ley dura. Entonces, eso es un tema que solamente se da en este tema. Luego vamos a tener también las aeronaves, que las aeronaves tienen que aterrizar por una situación relativamente similar. Si yo tengo situaciones de riesgo, voy a tener que ponerme en tierra. Y hablamos de un factor adicional que todavía no tocamos, el sistema de sanciones. ¿Qué pasa cuando yo tengo sanciones? No sé si todos han escuchado esto que le llaman la famosa cláusula Van Halen, que es básicamente Van Halen pedía que les pusieran M&M's de cierto color en sus camerinos. Y no lo hacían por capricho, lo hacían para saber que la gente estaba leyendo sus contratos. Actualmente pasa algo muy similar en todas las áreas. Y para mí, una cláusula Van Halen de los contratos de seguros de grandes riesgos es precisamente que contengan una cláusula OFAC o una cláusula de sanciones. Si yo detecto en la primera revisión una póliza que no contiene esta cláusula,
Para mí es una bandera roja de que algo no está bien. O la póliza no está completa, o la póliza está mal, o se suscribió mal, pero algo no hubo bien en esta póliza, porque el tema de las sanciones, aunque lo teníamos como algo es extremadamente importante. Tener diferentes entidades sancionadoras a nivel internacional con diferente dureza, pero que regresamos a que se enfocan en los principios del crimen organizado, el detectar que hay actividades irregulares o que pueden poner en riesgo la seguridad nacional o internacional y por tanto estos actores se consideran de riesgo. Ahora me van a poder decir que a lo mejor hay países que tienen sanciones de otros países y que son injustas. No nos vamos a meter a discutir eso porque no nos da tiempo. Sin embargo, también volvemos a recordar el factor de si se está poniendo una sanción, lo está haciendo desde su propia percepción de seguridad nacional. Entonces, por lo tanto, puede tener la razón conforme a su propia cosmovisión, aunque nosotros desde afuera no estemos de acuerdo en lo que está haciendo o en cómo lo está haciendo. Podemos encontrar alguna forma en la que podemos aclararlo, modificarlo o ayudar. Caso práctico específico, ¿qué está pasando con México que está llevando algunas embarcaciones con ayuda humanitaria? ¿Cuál es el proceso de seguir estas embarcaciones? Las embarcaciones sí o sí, su seguro debe de tener una cláusula FAC, una cláusula de sanciones. Por lo tanto, de primera línea es, no puedes navegar ni bajo ayuda humanitaria a un país. Sin embargo, para esto va a haber sus bemoles. Una, generalmente estos proyectos van a tener acuerdos de colaboración diplomática. Entonces, tenemos estas cartas. Con estas cartas se hacen las notificaciones a las aseguradoras y las aseguradoras determinarán el paso seguro. Entonces, hablamos de estos principios que tienen que ver con el derecho del mar y tema de seguros, en el cual vamos a hablar de un paso seguro en el que se va a garantizar que esta embarcación no va a ser atacada por todos estos procesos diplomáticos que se hacen. Pero sí o sí, porque esta es de las preguntas que más me hacen, sí o sí debe de notificación a la aseguradora para que la aseguradora pueda entonces dar seguimiento al potencial riesgo. En mi experiencia, las aseguradoras no han negado estas operaciones, pero porque tenemos estos documentos diplomáticos en los cuales también sabemos que hay un proceso de será un viaje seguro y no es un viaje irregular o ilegal. Entonces también ahí vemos cómo este principio de riesgo acumulado invisible puede llegar a diplomáticamente o a través de un certificado, puede llegarse a redondear para que pueda sortearse. El tema de la guerra híbrida. Cuando nosotros entramos a la definición de guerra, en nuestras pólizas de seguro hay muchas definiciones de guerra. Entonces, el primer problema es entender qué es guerra. Pero no solamente es qué es guerra entendida por un analista geopolítico, también es qué entiende mi propia póliza por guerra. Y algo que nos encontramos en el día a día es que las definiciones de guerra pueden variar drásticamente de una aseguradora a otra. Pero no solamente eso, mi definición en mi póliza de seguro puede ser completamente diferente a mi definición de reaseguro. En principio deberían de ser back to back o pólizas de espejo, pero en la práctica yo les puedo decir que si la póliza me llegó a mí es porque no pasó el deber ser. Entonces, aquí vamos viendo cómo se vuelven estas complejidades, pero también le sumamos a que aunque tengan la misma definición en palabras, la interpretación puede ser diferente si la veo desde el matiz del sistema inglés y si la veo desde el matiz o desde el lente del derecho mexicano. Entonces, eso también nos va dando diferentes interpretaciones y perspectivas de cobertura. Los conflictos no declarados. La realidad es que históricamente nunca se hace una declaración propia de decir la Segunda Guerra Mundial es guerra. Normalmente ya se ve bajo el lente del pasado. Entonces, actualmente vamos a encontrar muchos sitios y especialistas que hablan de que ya estamos en un proceso de guerra, va a hablar otros que no. Pero esto también tiene mucho que ver con el concepto de guerra híbrida.
en el pasado lo que entendíamos por guerra es muy diferente de lo que entendemos actualmente. Si me apuran, incluso hay varios académicos, incluido yo soy de este grupo, que hablamos que desde hace algunos años habíamos ya entrado o incursionado en este proceso de guerra híbrida, solamente que no nos estábamos dando cuenta porque es muy diferente de la concepción de guerra que teníamos de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, vemos cómo se está forjando de manera diferente, y también algo muy interesante es que actualmente vemos a la mayoría de los actores tratando de mantener principios pacíficos. No están buscando involucrarse de manera directa, al contrario, están buscando la resolución pacífica, lo cual también es bastante bueno, pero no quiere decir que no nos vaya a tener un impacto directo en nuestras pólizas. Por ejemplo, en el caso de aviación, que gran parte no es que se estén viendo las aeronaves. Actualmente hablamos que hay cerca de, bueno, hay una cantidad bastante grande de embarcaciones, de aeronaves que se tuvieron que poner en tierra, y no es en sí que se estén poniendo en tierra porque haya por el riesgo de guerra propiamente, sino por el riesgo de sanciones. Entonces también ahí se vuelve muy interesante cómo el seguro es el que está poniendo en tierra a la aeronave, no necesariamente el riesgo de ser atacado. Entonces vemos cómo se va moviendo de forma muy interesante. El tema de la complejidad de exclusiones tiene mucho que ver con esto, porque si yo tengo una cobertura, que pasa mucho en embarcaciones y en aeronaves, lo común pre-2022 era que mi definición de guerra me marcara que para que se considerara conflicto armado, guerra propiamente o war risk, tenía que ser dentro de las 5 potencias con nombre y apellido. Entonces, ¿qué pasaba si mi evento era Rusia-Ucrania, que no entraba en esta definición del seguro de 5 potencias? Entonces, teníamos ahí una problemática. Por eso en 2022 se empiezan a modificar en el sector las definiciones para permitir que otro tipo de conflictos armados puedan calificar como guerra o como riesgo aliado sin que haya tanta complejidad en la interpretación. El tema importante también es entender que actualmente seguimos encontrando gran cantidad de pólizas que siguen utilizando las definiciones pre-2022, entonces al momento de que tengas que llegar a hacer una interpretación en reclamo, puede ser muy complejo el poder aterrizarlo a tu siniestro específico. Definiciones del tema de crimen organizado y terrorismo, ya las vimos rápidamente, pero sí quiero que les quede claro esta parte de cómo se está haciendo esta infiltración también logística. Es decir, ahora ya no es solamente que va y hacen huachicol en el tubo del ducto de Pemex. Ahora se hace a través de esquemas logísticos transnacionales en el cual participan grandes volúmenes de personas en diversos países del mundo y gestionan logísticamente a nivel empresarial el cómo se hacen estos traslados. El tema de los fraudes estructurales, que por ahí alcancé a escuchar un poquito lo que comentaba el ponente previo a mí, sumamente interesante. Estos fraudes estructurales cada vez son más sofisticados y cada vez hacen más difícil el poder determinar si son o no son reales. Yo les cuento un poquito de un caso, bueno, muchos casos que a mí me pasan. Nosotros cuando me llega un siniestro y tenemos que hacer determinación de cobertura a través de claims, por el tipo de riesgos que tenemos, gran parte de estos se consideran riesgos de actividades vulnerables ante nuestra legislación, aviación, marítimo, etc. Y ya el corazoncito, la experiencia te va dando cierta sensibilidad. Entonces, hay casos que tú desde que te llegan, sabes dentro de ti que no solamente es fraude, es un fraude con lavado de dinero en el cual están utilizando la embarcación o la aeronave para tráfico de estupefacientes y con plena convicción colocaron la póliza a sabiendas de que al momento de que la autoridad confiscara la misma, iban a cobrar el seguro. Y esto es un tipo de siniestralidad que se está dando muchísimo en todo el mundo, no en México específicamente, en todo el mundo.
Entonces, ya desde que te llega por el tipo de aeronave, por cómo sucedieron las cosas, o sea, lo sabes realmente. Y constantemente entran procesos de inteligencia, se hacen análisis de inteligencia, encuentras evidencia. Sin embargo, volvemos a que aunque tú tengas toda esta evidencia, esto pertenece a un circuito muy específico, muy particular de cómo se tienen que acreditar los temas. Tiene que entrar la WIF, tiene que entrar inteligencia, tiene que entrar inteligencia financiera y tiene que incluso, si me apuran, constantemente entrar la OFAC, y son ellas las autoridades que tendrán que hacer la determinación, más allá de que tú como aseguradora o como abogado de claims o como analista de inteligencia puedas tener gran certidumbre. Prácticamente lo que te queda es reportarlo y esperar a que sean las autoridades las que tomen las cartas en el asunto y determinen hacia dónde se mueve el siniestro. Entonces, a veces tenemos siniestros que incluso, porque acuérdense que como aseguradoras, el sector asegurador también es coadyuvante de la autoridad para estas áreas vulnerables. Entonces se vuelve muy complicado y esto nos lleva al tema del compliance, porque a veces habrá situaciones en las que lo único que puedes hacer es estar bien documentado para que tú puedas acreditar que como entidad financiera hiciste absolutamente todo lo posible para detectar el delito y para que se girara y se manejara como es conducente, porque tú no eres autoridad para poder hacerlo, solamente te toca documentar. ¿Qué nos ha pasado? Hemos tenido algunos siniestros que se llegaron a pagar, se pagaron previo de mi tiempo, no fue mi caso en ese momento, pero a nosotros nos rebota después porque se pagan en estas circunstancias, nunca se hizo la verificación de los documentos y entonces ahora viene la autoridad y se va contra la aseguradora o contra el banco porque no hubo todos estos procesos de validación por ser actividades vulnerables, ¿no? Entonces también es muy importante y sobre todo si como agentes están ustedes manejando este tipo de riesgos considerados como riesgos vulnerables, el conocer muy bien a tu cliente. Esta es una obligación que se da para todas las ramas, pero en estos casos todavía es más importante que tengas muchísima claridad de quién es tu cliente, de que no esté sancionado, que verifiques en las listas negras de la OFAC que no aparezca ni su empresa, ni él, ni relacionados, porque si no a la hora del siniestro, sí o sí, si está bien manejado el siniestro, si el claim está bien llevado, te va a complicar el tema. Otros temas que no normalmente vemos, o sea, cuando hablamos de sanciones, generalmente nos metemos en la OFAC y en la Unión Europea, entre otras cosas. Pero no vemos también el riesgo legal y riesgo reputacional, que actualmente son de los que más problemas están generando. Y el mejor ejemplo que para mí podemos tener en la actualidad es el caso de la FIFA. El Mundial, ya estamos a, no sé, creo que 2 meses. No soy muy futbolera, pero me estoy metiendo más a este tema por el tema de riesgo y tema de lo complejo que se está volviendo para el sector asegurador y para el sector de riesgos. Los partners, estas empresas que pagaron millones de dólares para poder participar como patrocinadores, están encontrándose con un problema muy grave a nivel internacional. Tenemos aerolíneas que no están teniendo capacidad de volar derivado de precisamente estos conflictos armados. Tenemos otras empresas que decidieron apoyar a algún país o alguna entidad o algún equipo de fútbol y ahora están siendo cancelados en redes sociales, viendo cómo están perdiendo prácticamente toda su inversión en lo que tenía que hacer para ellos uno de los eventos más importantes de los 5 años. Entonces, sí estamos viendo cómo el tema del riesgo reputacional y la gestión del mismo es un problema. Actualmente, bueno, nosotros que trabajamos mucho con gestión de riesgos y gestión de crisis propiamente, crisis y riesgos reputacionales, es uno de los riesgos que estamos viendo que está escalando de manera muy, muy rápida. Tenemos uno de los eventos más importantes en Europa, Eurovisión, donde cerca del 30% de los competidores, de los países competidores, ya se bajaron porque están autorizando como asociación que participe un país en específico
y los demás países no consideran que esto sea prudente porque lo ven como un apoyo hacia cierta polarización de la cual no quieren participar. Entonces, todo esto se va generando impactos económicos y que cuando hablamos de temas de cancelación de eventos o de modificaciones de eventos, tiene también un impacto muy fuerte. Aquí yo no les puse dentro de las actividades vulnerables el tema de los conciertos o de eventos. Sin embargo, cada vez están orientándose más a este factor por la gran escala, por el costo y por todo lo logístico que tenemos. Si nosotros llegamos a tener un problema en un contenedor que no pueda llegar con todo el equipo para que se presente un cantante, se vuelve un riesgo y una exposición muy, muy grande. Ha pasado en los últimos meses y está incrementándose mucho. Si a alguien le toca llevar de este tipo de riesgos, les recomiendo que lo verifiquen, que son cantantes primariamente latinos que llevan a su equipo de México o de cualquier país de Latinoamérica y van a presentarse en Estados Unidos. Y al momento de querer cruzar, les niegan el acceso principalmente a los músicos y a los tramoyistas, a todos los que tienen que montar el escenario. Entonces se tiene que cancelar el concierto y están siendo pérdidas millonarias para el sector y, por supuesto, para tanto para el que directamente está haciendo la planeación como para las aseguradoras en caso de que llegue a haber cobertura. Los shadow fleets, esta se da primariamente en marítimo, pero también está pasando mucho en aeronaves, sobre todo en aeronaves, como yo les comentaba, que se están utilizando, se fletan o se rentan, pero propiamente la palabra es fletar. Se fletan como si fueran a hacer taxis aéreos, pero realmente se están utilizando para hacer traslados de estupefacientes, combustibles y otras cosas que no deberían estar cruzando. Lo mismo pasa con embarcaciones. Embarcaciones evidentemente se van a utilizar a mucho mayor escala normalmente. Y vamos a tener estos buques que están fuera de regulación, que además del riesgo intrínseco de que están haciendo un traslado ilegal, también es el riesgo que puedan tener de pérdida de la vida, de lesiones, de contaminación en caso de que la embarcación se hunda o lo mismo con la aeronave. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre constantemente? O me tocó ver mucho que para los agentes a veces, como desconocen qué documentación tienen que revisar, emiten pólizas y hasta el momento del siniestro es donde nos damos cuenta que pues la embarcación nunca debió navegar o la aeronave nunca debió de haber despegado. La manipulación del ICE. El ICE, imagínense que es como un GPS, pero al revés. Entonces, lo que va a hacer es que me va a permitir monitorear dónde está mi embarcación. Lo mismo tengo algo muy similar para las aeronaves, que me permite hacer estos monitoreos. Muchos asegurados y muchos operadores de aeronaves creen que no vamos a poder rastrearlos, entonces presentan su siniestro, donde nos dicen, no, es que me la robaron. Pero cuando te metes a rastrear todo, dices, a ver, espérame, ¿cómo que te la robaron? O sea, si esta embarcación o esta aeronave estaba haciendo viajes irregulares desde hace 2 años y resulta que tú como propietario, como armador o como operador nunca te diste cuenta cuando tú tienes que hacer mantenimientos cada cierto tiempo y más, no, y ahí es donde empieza a desmoronárseles el siniestro o el reclamo. Y por supuesto la opacidad estructural que tenemos. Vamos viendo cómo esto nos va impactando ya directamente en tener una suscripción, un underwriting cierto. Los clausulados que antes nos funcionaban, ahora ya no necesariamente nos funcionan. O puede que funcionen, pero al momento de la interpretación se nos caigan porque la interpretación que teníamos en el pasado, al ser ahora mucho más rígida, está generando que siniestros que yo esperaba que estuvieran cubiertos, ahora están completamente o por pleno derecho excluidos. En los claims complejos, esto empieza a volverse parte estructural de la problemática. Cuando yo tengo un siniestro relativamente sencillo, la realidad es que difícilmente las aseguradoras van a invertir tanto dinero en hacer un análisis profundo, pero cuando yo tengo un claim complejo, parte de administración de riesgos de la propia aseguradora es que se haga un verdadero manejo adecuado y robusto del claim para dar la seguridad a todas las partes. Entonces, sí es donde empezamos a ver que ya no solamente es qué sucedió, es cómo catalogo yo lo que sucedió. Y en esta parte puede volverse un ir y venir bastante interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo
regresamos a lo que ocurrió en Jalisco. La mayoría de las pólizas van a tener un wording o una descripción un poquito amplia más bien, de lo que vamos a entender como actos vandálicos o actos de terceros malintencionados. Para esto ya tenemos una tesis donde se habla que para que sea un acto malintencionado tiene que ser de un tercero, es decir, no lo puede ser la propia persona. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo tengo siniestros complejos, donde son pólizas de no adhesión, donde las partes negociaron y sí se aclara de manera sumamente expresa que estamos hablando de actos vandálicos de la propia persona o de terceros o de cualquier entidad, sea uno o sean muchos? Entonces ahí empezamos a ver cómo hay estos matices, porque sí, efectivamente, para que a mí me puedan decir que no me va a cubrir mi póliza de auto, tuve que haber sido yo el que deliberadamente me causé mi daño. Si alguien más fue y lo incendió, pues entonces no se consideraría como un acto malintencionado o un acto vandálico, porque fue de un tercero hacia mi persona. Sin embargo, volvemos a estos temas en donde estas interpretaciones que está dando la autoridad no necesariamente serían así, porque estamos hablando de productos de no adhesión, donde se están haciendo negociaciones y donde se determina qué es lo que queremos cubrir. Y generalmente, cuando estoy hablando de reaseguro va a tener muchísimo cuidado en cómo está manejando o va a tratar de tener más cuidado en cuanto a actos vandálicos, riesgos políticos, actos de terceros malintencionados, riesgos de guerra, terrorismo, etcétera. Y por supuesto la acumulación no modelada. Cuando hablamos de acumulación de no modelado nos estamos refiriendo a que durante un proceso relativamente estable tenemos una modelación bastante buena de cómo están nuestros riesgos. Actualmente estamos empezando a tener una escalonada de riesgos que no hemos podido modelar adecuadamente, por ejemplo, con hidrometeorológicos, con riesgos políticos, con riesgos geopolíticos. Está generando que como todavía no se estabiliza el mercado, viene como montaña rusa y dificulta la modelación del riesgo. Para claims, para la hora del siniestro, para ya la hora de determinar cobertura, la causalidad va a ser indispensable. Y con la causalidad vamos a hablar del nexo causal entre lo que sucedió y lo que se reclama y la pérdida, y cómo voy yo a interpretar o cómo voy a catalogar yo mi causa. Si fue guerra, si fue terrorismo, si fue crimen, cómo se define mi cobertura. Por ejemplo, un tema muy particular es el tema de piratería. En México, en principio, no hay piratería, hablando de piratas del Caribe, no hay piratería de este tipo, pero podría llegar a pasar en algún momento. Entonces, en este momento, actualmente, cualquier acto de robo a mano armada en el mar, en principio, la mayoría de los casos van a estar cubiertos, pero si en algún momento yo tengo una exclusión de piratería y se llega a encontrar piratería propiamente en México, pues por supuesto que no va a haber cobertura, ¿no? Entonces ahí vamos viendo nuestros temas de causalidad. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el tema de robos que se están presentando durante riesgos hidrometeorológicos, durante huracanes? El cómo se clasifica eso, en qué momento sucedió, qué fue primero, durante cuántas horas, todo esto va a determinar si existe o no existe cobertura. Cerrando ya con los riesgos sistémicos, que nos quedábamos con esta interconexión global, lo que mencionábamos de un riesgo cyber, no va a ser lo mismo que te afecte solamente a tu producción de máquinas de jabón y solo te afecta en chiquito a una fábrica muy pequeña, a una pyme, a que resulte que yo lo que estoy haciendo es, mi riesgo cibernético me está afectando todos los ductos de suministro de hidrocarburos de la región norte. Entonces ahí ya hablamos de tener estas interconexiones globales y estos riesgos sistémicos, que además el que a mí me bloquees o que me afectes a un ducto me va a afectar una cadenita de infraestructura crítica, no solamente mi ducto, me puede afectar terminales eléctricas, me puede afectar a la navegación, a embarcaciones, naves, etcétera. Entonces, por eso ya hablamos de estas interconexiones globales. La cascada de las pérdidas, porque entre más va avanzando,
Igual regreso al tema de riesgos cibernéticos, lo vemos de manera mucho más clara. En todos pasa, pero aquí es mucho más clara, porque generalmente para que tú te des cuenta que ya fuiste vulnerado por un riesgo cibernético es porque ya están completamente adentro. ¿Qué nos ha pasado con una plataforma? Secuestran la plataforma de producción de hidrocarburos a través de los sistemas. Voy a ir a otro caso que está más interesante. A través de un USB contaminaron una embarcación tanquera. La contaminan y le cambiaron todo el sistema a chino mandarín. De inglés a chino mandarín. Toda la tripulación entendía inglés, pero no entendía chino mandarín. Entonces ahí la cascada de la pérdida es tu pérdida en sí directamente va a ser porque te cambian y no la puedes operar. Pero todo este tiempo que no puedes operar, vas a tener problemas porque pues vas a entrar en incumplimientos, vas a tener demoras, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos cómo son eventos no lineales con cascada de pérdidas. Y por supuesto los desafíos jurídicos, porque entonces ahora ya, si yo tengo mi cláusula de guerra, pero ¿qué es guerra? No solamente es que yo tenga una cláusula con definición de exclusión o de inclusión de guerra, es qué estoy yo entendiendo o interpretando por guerra para saber si va a haber o no haber cobertura. El tema de las sanciones, el tema del compliance, mis múltiples jurisdicciones, porque generalmente cuando yo tengo este tipo de siniestros, normalmente va a haber más de un país que va a estar interrelacionado. Entonces, habrá situaciones en las que yo necesito utilizar legislaciones de 5 o 7 países o a veces hasta 15. Habrá situaciones en las cuales los países más o menos tengan una homologación, pero habrá otros en los cuales cada uno lo tenga completamente diferente. La importancia del compliance, quedamos en que tenemos que tener una debida diligencia, porque entonces si no lo hacemos, puede llegar la autoridad y después volverme a decir, oye, es que no hiciste esto, no cumpliste con lo mínimo. Y esto va a tener impactos tanto en lo penal como en temas de seguros y como también en temas financieros. Mis monitoreos continuos y, por supuesto, mi supervisión operativa. ¿Cómo vamos a tener aterrizando nuestra estrategia? Porque ya ahorita a lo mejor yo sé que ya muchos ya los asusté. ¿Cómo lo vamos a mejorar? A través de cláusulas robustas, que estén muy bien elaboradas, que tengamos esta inteligencia geopolítica y nuestros modelos que nos permitan tener una absorción de la volatilidad, nuestra revisión del apetito. Hay mercados que se están endureciendo muchísimo y reaseguradores que se están saliendo de mercado. Por ejemplo, acabamos de tener una reunión antier con un reasegurador donde ciertos riesgos que nosotros pensamos que no iba a haber manera que hubiera apetito en el mercado, incluso hasta los íbamos a sacar, y los reaseguradores nos dijeron, no, a ver, espérame, ¿por qué me estás quitando este riesgo? A mí dámelo. O sea, y maravilloso, porque es una cuenta muy, muy grande. Entonces también ahí estamos viendo cómo vienen estas revisiones de apetito de cosas que a lo mejor hace 2 años era un absoluto no, ahora sí se están cubriendo o al revés. Cosas que antes tradicionalmente sí se cubrían, actualmente ya no hay apetito de riesgo por ese lado. Y los endurecimientos del mercado. Nuestro impacto directo en el asegurador, entonces vamos a ver con las incrementaciones de incertidumbre, dificultades para delimitar las coberturas y aplicar exclusiones, limitada capacidad de los modelos, la incrementación de volatilidad de precios y términos y la necesidad de integrar la inteligencia para las evaluaciones de riesgo. Nuestra complejidad en disputas de causalidad, qué fue lo que realmente pasó, está o no está cubierto, mi activación de exclusiones contractuales, todo el incremento de litigios y arbitrajes, que no me voy a meter ahí, pero bueno, México y Latinoamérica en general está teniendo un auge muy complejo en la parte de litigios y que seguramente va a ser de los principales dolores de cabeza que vamos a tener como sector en los próximos años. Y la mayor duración y costo de resolución de siniestros complejos, a veces hasta el simple hecho de detectar cuál fue la causa. Nuestra presión sobre el reaseguro por exclusiones de acumulaciones, las revisiones de apetitos y, por supuesto, las restricciones de capacidades en ajustes de la cobertura. Ya vimos toda esta parte de la OFAC y cómo va moviéndose este nuevo paradigma y la aplicación de riesgos difíciles de detectar y de cuantificar y de transferir. Si yo no puedo identificar adecuadamente mi riesgo, va a ser muy difícil que lo pueda cuantificar y si no lo puedo cuantificar, no lo voy a poder transferir. Mi sector enfrentando ya este modelo basado de predicciones, ahora moviéndose a un sistema de comprensiones. Yo les decía que iba a cerrarles con el tema de la guerra de los tanqueros. Con la guerra de los tanqueros vemos esto muy, muy claro, porque el riesgo ya no es en sí el evento.
es el no entender el sistema que lo produce. En 1980 tuvimos un cierre de Hormuz muy parecido al que está pasando actualmente, pero era entre Irán e Irak. ¿Y qué pasó en ese entonces? Kuwait, al darse cuenta que no podían pasar los tanqueros, fue a pedirle a Ronald Reagan que se hiciera un reabanderamiento de los buques tanqueros. Entonces empiezan a circular con bandera de Estados Unidos, protegidos con escoltas americanas. Ahora se intentó reciclar esa estrategia. ¿Qué pasó? Que no es lo mismo el riesgo que teníamos en los 80. Entonces, esa estrategia reciclada no funcionaba porque ahora los ataques vienen primariamente del aire. Entonces, si vienen primariamente del aire o de abajo, el traer una escolta, pues no me funciona. ¿Quién es el país que más o menos se está viendo beneficiado de esto y que está reciclando esta estrategia? Es el caso de China. No están reabanderando propiamente, pero sí están declarando interés chino en la carga y están permitiéndoseles el paso de ida y vuelta de manera segura por el estrecho. Entonces ahí vemos como fórmulas que funcionaron perfectamente bien en el pasado y que se quisieron reciclar actualmente, pues no nos funcionan para nada. Y ahí entramos en la problemática de cómo vamos ajustando nuestro nuevo riesgo porque ya se modificó o se movió estructuralmente. Por mi parte es todo y pues nuevamente muchas gracias por el espacio. Mi querida Lindsay, te agradezco profundamente por este tiempo maravilloso que nos has compartido, por tus conocimientos, tu expertise. La verdad es que el chat está volcado de preguntas, pero bueno, pues si tú nos lo permites, te las haremos llegar, igual que todas las felicitaciones que hay aquí para ti. Y como siempre, te mando un gran abrazo, deseando que nos veamos en el próximo evento. Te lo agradezco mucho, para mí es un honor y muchísimas gracias. Espero que pronto nos veamos nuevamente. Un abrazo. Hasta luego.